En la Copa del Mundo siempre hay partidos a los que la gente llega esperando el resultado antes de que el árbitro haga sonar el silbato. Y el partido entre Argentina y Cabo Verde fue uno de esos partidos, porque la mayoría de los aficionados pensaban que el campeón del mundo avanzaría con facilidad y que la diferencia en calidad, experiencia y estrellas haría que el encuentro se desarrollara en una sola dirección. Pero al fútbol siempre le ha gustado sorprender a la gente, y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque Cabo Verde, la selección de un país muy pequeño en comparación con los gigantes del fútbol, se negó a ser solo un invitado de honor en el torneo y decidió hacer que Argentina viviera una de sus noches más difíciles en la Copa del Mundo de 2026. Y a lo largo de 120 minutos completos, el partido pasó de ser un duelo predecible a convertirse en uno de los encuentros más emocionantes y más locos del torneo. Desde los primeros minutos, Argentina empezó a imponer su estilo habitual: posesión del balón, circulación constante y un control casi total del centro del campo. Messi se movía con libertad entre líneas, mientras Enzo Fernández y McAllister creaban superioridad numérica en el mediocampo, obligando a Cabo Verde a replegarse durante largos periodos. Al final del partido, las estadísticas mostraron claramente el alcance de ese dominio. Argentina terminó con un 64% de posesión y completó 822 pases con una precisión del 92%, cifras enormes que demostraban que el campeón del mundo había controlado el partido durante la mayor parte del tiempo. Pero lo admirable de Cabo Verde fue que no tuvo miedo, ni de las cifras ni de los nombres. Cada vez que recuperaba el balón, intentaba atacar directamente, y cada contraataque representaba una amenaza real. Con el paso del tiempo, la afición argentina empezó a sentir que el primer gol estaba cerca. La presión aumentó, las ocasiones comenzaron a aparecer, y la defensa rival empezó a retroceder aún más. En el minuto 18, llegó el momento que todos estaban esperando. Lionel Messi aprovechó una jugada bien elaborada y envió el balón al fondo de la red para marcar el primer gol de Argentina. Las gradas estallaron de alegría porque la leyenda argentina volvió a hacer lo que había hecho durante toda su carrera. En cuanto se marcó el gol, mucha gente creyó que el partido empezaba a tomar su curso natural y que Argentina iba camino de una victoria cómoda. Pero Cabo Verde tenía una opinión completamente diferente. Después del gol, no vimos a una selección derrumbada ni asustada. Al contrario, vimos a un equipo que empezó a creer que podía competir. Los jugadores de Cabo Verde salieron más de sus posiciones, comenzaron a presionar en algunos momentos e intentaron aprovechar los espacios que aparecían detrás del avance de Argentina. Al final de la primera parte, el marcador seguía siendo solo de 1-0, y ese fue un punto muy importante, porque cada minuto que pasaba sin un segundo gol de Argentina le daba a Cabo Verde una esperanza mayor de volver al partido. Al comienzo de la segunda parte, llegó la primera verdadera sorpresa del encuentro. Un rápido contraataque llegó a Deroy Duarte, y el jugador aprovechó la oportunidad de la mejor manera posible para marcar el gol del empate. De repente, el marcador era 1-1, y de repente, todo el partido cambió. La afición argentina empezó a preocuparse, mientras que los jugadores de Cabo Verde ganaron aún más confianza. Al mismo tiempo, Argentina comenzó a presionar con mayor intensidad en busca de recuperar la ventaja. Y efectivamente, las ocasiones siguieron llegando. La selección argentina terminó el partido con 20 disparos, 10 de ellos a puerta, frente a los 15 disparos de Cabo Verde, 5 de ellos a puerta. Pero a pesar de todos los intentos, el empate se mantuvo. Quizás lo que más merece elogios de Cabo Verde es que no jugó con la mentalidad de un equipo pequeño. Aunque tuvo menos posesión y completó menos pases, jugó con una valentía enorme. El equipo completó 444 pases con una precisión del 87% y logró mantener el equilibrio durante largos periodos a pesar de la presión constante. Cada vez que Argentina se acercaba al segundo gol, los jugadores de Cabo Verde respondían con un enorme espíritu de lucha, y eso fue lo que hizo que los aficionados neutrales comenzaran a simpatizar con ellos y a animarlos. Con el final del tiempo reglamentario en empate, el partido se fue a la prórroga, y aquí comenzó una etapa completamente diferente. El cansancio empezó a aparecer en todos, los espacios se hicieron más grandes y los errores aumentaron. Pero al mismo tiempo también aumentó la emoción. Argentina sabía que quedar eliminada en ese momento sería un desastre deportivo en todos los sentidos, porque estamos hablando del campeón del mundo y de uno de los principales favoritos para ganar el torneo. En cuanto a Cabo Verde, jugaba sabiendo que estaba a solo unos minutos de escribir una de las historias más grandes de la Copa del Mundo. En el primer tiempo de la prórroga, Argentina finalmente logró recuperar la ventaja. Lisandro Martínez marcó el segundo gol después de una presión larga y constante. En ese momento, la mayoría de la gente creyó que el partido había terminado, porque el equipo pequeño había resistido durante mucho tiempo, pero al final, la lógica había prevalecido, o al menos eso era lo que todos creían, porque Cabo Verde se negó a rendirse una vez más.
Solo unos minutos después, llegó uno de los goles más hermosos de todo el torneo. Sidney López Cabral recibió el balón lejos de la portería, dio un paso hacia adelante y luego lanzó un disparo espectacular que terminó en el fondo de la red. Un gol de clase mundial en todo el sentido de la palabra. Un gol que silenció a la afición argentina y encendió las gradas neutrales. De repente, el marcador volvió a estar 2-2 y de repente, el sueño regresó una vez más para Cabo Verde. Un momento que fue suficiente para convertir todo el estadio en un estado de completa locura. A medida que el partido se acercaba a su final, la tensión empezó a notarse en todos. Messi intentaba sacar a su selección del problema. Los jugadores de Cabo Verde luchaban por cada balón como si fuera el último. Incluso las estadísticas reflejaban la intensidad de la batalla. Argentina cometió 13 faltas frente a las 12 de Cabo Verde y cada equipo tuvo 8 saques de esquina. Son cifras que muestran lo abierto que fue el partido y lo lleno de lucha que estuvo hasta el último instante. En el minuto 111, llegó el momento que decidió todo. Un nuevo saque de esquina para Argentina, uno de los 8 corners que consiguió el equipo durante el partido. El balón entró en el área, entre una gran multitud de jugadores, y allí apareció Cristian Romero. El defensor, que no había sido el protagonista durante todo el encuentro, decidió convertirse en el héroe en el momento más importante. Se elevó por encima de todos y envió el balón al fondo de la red con un cabezazo. 3-2 para Argentina, un gol que hizo estallar las gradas y devolvió la vida al campeón del mundo. Después del gol, Cabo Verde intentó volver una última vez. Los jugadores se lanzaron al ataque con toda su valentía, pero quedaba demasiado poco tiempo para darles otra oportunidad. Con el pitido final, los argentinos celebraron la clasificación, mientras varios jugadores de Cabo Verde cayeron al césped por el agotamiento y la tristeza. Aún así, se marcharon con la cabeza en alto porque ofrecieron un partido del que su afición hablará durante muchos años. Al final, la gente recordará que Argentina ganó 3-2 y se clasificó. Pero quienes vieron el partido sabrán que la historia fue mucho más grande que un simple resultado. Fue la historia de Messi, que abrió el marcador y lideró a su selección en una noche complicada. Fue la historia de una selección pequeña que se negó a rendirse ante el campeón del mundo. También fue la historia de un gol de clase mundial de Sidney López Cabral, que será recordado como uno de los goles más hermosos de todo el torneo. Y, más importante que todo eso, fue un mensaje claro para todas las selecciones que siguen en competencia. En la Copa del Mundo no hay partidos fáciles y ningún gran nombre garantiza la victoria antes de que el árbitro haga sonar el silbato final. Ahora Argentina tiene por delante un enfrentamiento de alto nivel contra Egipto en los octavos de final. Un partido que reunirá a Lionel Messi y Mohamed Salah, al campeón del mundo, y a una selección que ha comenzado a escribir una historia muy especial en el torneo. Después del sufrimiento que vivió Argentina frente a Cabo Verde, sin duda, el cuerpo técnico y los jugadores saben que cualquier nueva muestra de confianza excesiva podría costarles muy caro. En cuanto a la selección egipcia, llegará al partido habiendo visto con sus propios ojos que incluso el campeón del mundo puede sufrir, puede pasar dificultades y puede ser derrotado si el partido se juega de la manera correcta.